Hijos abandonan a su madre anciana, con solo un caballo, pero lo que descubre lo cambia todo. Mírenla bien, ahí está, con 72 años cumplidos, parada frente a la casa donde crió a sus 3 hijos, donde enterró a su esposo, donde dejó pedazos de su alma en cada rincón. Las manos le tiemblan mientras sostiene las riendas de un caballo viejo y flaco, lo único que le dejaron sus propios hijos. Sí, escucharon bien, sus propios hijos, los mismos que amamantó, que cuidó cuando estaban enfermos, que defendió del mundo entero, la acaban de echar de su propia casa bajo la lluvia, con nada más que un animal que apenas puede caminar. ¿Cómo puede una madre criar serpientes sin darse cuenta? ¿Cómo puede el amor convertirse en la peor de las traiciones? Pero esperen, porque lo que esta mujer está a punto de descubrir con ese caballo viejo va a cambiar absolutamente todo, y sus hijos van a arrepentirse cada segundo del resto de sus vidas de haberla subestimado. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina? Nos encantaría saber de dónde nos ves, porque estas historias son para todos los que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió después, porque lo que pasó ese día les cambió la forma de ver el mundo para siempre. Carmen apretó con más fuerza las riendas del caballo. El cuero estaba gastado y áspero, raspándole las palmas de las manos que ya no eran las de una mujer joven. Eran manos llenas de manchas de la edad, con venas prominentes que contaban historias de toda una vida de trabajo. Manos que habían amasado miles de tortillas, que habían mecido cunas, que habían limpiado lágrimas de caras infantiles, que habían curado rodillas raspadas. Manos que ahora sostenían lo único que le quedaba en este mundo. El caballo, un animal color café con manchas blancas, tenía el nombre de Lucero. No porque tuviera una estrella en la frente, sino porque el esposo de Carmen, que en paz descanse, decía que sus ojos brillaban como las estrellas en las noches despejadas de su pueblo. Lucero ya no era joven. Tenía por lo menos 20 años, quizás más. Sus patas temblaban un poco al estar parado, y Carmen podía ver cada costilla bajo su piel. Pero había algo en la mirada de ese animal, una especie de dignidad silenciosa que le recordaba a ella misma. Habían pasado apenas 4 días desde que enterraron a Roberto, su esposo. 4 días desde que el cáncer finalmente se lo había llevado después de 2 años de una batalla brutal que los había dejado sin un centavo. Los tratamientos, las medicinas, los viajes a la ciudad para ver especialistas, todo había drenado los ahorros de toda una vida. Carmen no se arrepentía de ni un solo peso gastado. Hubiera vendido su propia alma para darle un día más de vida a su Roberto, el hombre que la había amado durante 51 años de matrimonio. Pero ahora él se había ido y Carmen estaba completamente sola. Bueno, no exactamente sola. Tenía a sus 3 hijos, ¿verdad? Daniel, el mayor, de 47 años. Sofía, la del medio, de 43. Y Miguel, el bebé de la familia, de 39. Los había criado con todo el amor del mundo, sacrificándose en cada paso del camino para darles una vida mejor de la que ella había tenido. Daniel había estudiado para ser abogado. Carmen recordaba cómo vendió las joyas de su propia madre, las únicas cosas de valor que tenía, para pagar su último año de universidad. Sofía se había casado con un empresario rico y ahora vivía en una casa enorme en la ciudad. Y Miguel, su bebé, había heredado el rancho familiar de su padre, las 200 hectáreas de tierra fértil que habían pertenecido a la familia durante 3 generaciones. Carmen había pensado, en su ingenuidad de madre, que sus hijos la cuidarían, que la dejarían vivir en la casa donde habían nacido todos ellos, donde había cocinado miles de comidas, donde había llorado y reído y construido una vida. Después de todo, la casa era grande. Tenía 5 habitaciones.
Había espacio de sobra, pero no. 3 días después del funeral, Daniel había llegado con papeles que, según él, Roberto había firmado antes de morir. Papeles que dejaban el rancho y todo lo que contenía a partes iguales entre los 3 hijos. Carmen, supuestamente, no tenía derecho a nada. 51 años de matrimonio y no tenía derecho a nada. Mamá, tienes que entender, había dicho Daniel con esa voz de abogado que usaba, fría y profesional, como si estuviera hablando con un extraño y no con la mujer que lo había traído al mundo. Papá sabía que no podrías manejar todo esto sola. Una mujer de tu edad no puede administrar un rancho. Es demasiado trabajo, demasiada responsabilidad. Carmen lo había mirado fijamente, buscando al niño que había sido, al niño que corría a sus brazos cuando tenía pesadillas, al niño que le decía que ella era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre con ojos fríos y calculadores, un hombre que veía a su propia madre como un obstáculo. Daniel. Esta es mi casa, había dicho Carmen, su voz temblando pero firme. Aquí nací, aquí crié a mis hijos, aquí cuidé a tu padre hasta su último respiro. No pueden echarme así como si fuera una extraña. Sofía había estado allí también, sentada en el sofá que Carmen había tapizado ella misma hacía años. Su hija llevaba un vestido caro y zapatos de marca, y se veía incómoda, como si estar en la casa de su infancia la contaminara de alguna manera. «Ay, mamá, no seas dramática», había dicho Sofía, limándose las uñas pintadas de un rojo brillante. «No te estamos echando, pero la casa necesita renovaciones. Va a ser un caos con los trabajadores. Además, Javier y yo no tenemos espacio para ti. Ya sabes cómo es. Nuestra casa está diseñada muy específicamente. No hay realmente un cuarto extra que... Tienes 6 habitaciones». Sofía la había interrumpido Carmen, sintiendo cómo la incredulidad se convertía en algo más oscuro, más doloroso. 6 habitaciones para ti, tu esposo y un perro. Sofía había apartado la mirada, concentrándose en sus uñas como si fueran lo más fascinante del mundo. Y Miguel, su bebé, su niño más pequeño, había sido quizás el peor de todos. Se había quedado callado durante toda la conversación, mirando por la ventana, negándose a hacer contacto visual con su madre. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron como cuchillos. «Mamá, yo tengo mi propia familia que mantener. María Elena y los niños necesitan estabilidad. No puedo estar preocupándome por ti también. Ya es suficiente con manejar el rancho que tu padre construyó», había dicho Carmen, su voz apenas un susurro. «El rancho donde tú creciste, y ahora es una carga para ti que tu propia madre viva aquí». Miguel finalmente la había mirado, y en sus ojos Carmen vio algo que le rompió el corazón. Vergüenza, sí, pero también resentimiento, como si de alguna manera ella fuera la culpable por seguir viva, por necesitarlos, por ser una inconveniencia en sus perfectas vidas. Los papeles, según descubriría Carmen más tarde, eran falsos. Roberto jamás habría firmado algo así. En sus últimos días, cuando el dolor era tan intenso que apenas podía hablar, le había susurrado a Carmen que todo era de ella, que no se preocupara, que había dejado todo en orden para que ella estuviera cuidada. Pero esas palabras habían muerto con él, y sin testigos, sin documentos que Carmen pudiera encontrar, era su palabra contra los papeles que Daniel había presentado, supuestamente certificados por un notario. Carmen no sabía de leyes, no entendía de documentos legales ni de certificaciones. Lo único que sabía era que sus hijos, la carne de su carne, la estaban traicionando de la manera más cruel posible. «Les daremos el caballo», había dicho Daniel finalmente, como si estuviera haciendo un gran favor. «Lucero, es viejo de todos modos, ya no sirve para trabajar la tierra. Puedes llevártelo, considéralo un gesto de buena voluntad». Carmen había querido gritar,
Había querido decirles que eran unos monstruos, que cómo se atrevían, que la maldición de una madre es algo que persigue por generaciones. Pero no lo hizo. En lugar de eso, con la dignidad que había mantenido durante 72 años de vida dura, asintió con la cabeza. «Dame un día para empacar mis cosas», había dicho. «Tienes 2 horas», había respondido Daniel. «Los trabajadores llegan esta tarde para comenzar las renovaciones». 2 horas. Le habían dado 2 horas para empacar 51 años de matrimonio, 72 años de vida. Carmen subió a la habitación que había compartido con Roberto. La cama todavía tenía las sábanas que había lavado el día antes de que él muriera. Podía oler su presencia allí, esa mezcla de loción de afeitar y el ungüento mentolado que usaba para el dolor. Se sentó en el borde de la cama y por primera vez desde el funeral se permitió llorar. Lloró por Roberto, por la vida que habían construido juntos, por los sueños que habían compartido. Lloró por sus hijos, por los niños dulces que habían sido y los extraños crueles en los que se habían convertido. Lloró por ella misma, una mujer de 72 años que estaba a punto de quedarse sin hogar. Pero las lágrimas no duraron mucho. Carmen no era el tipo de mujer que se quedaba paralizada por el dolor. Toda su vida había enfrentado adversidades. Creció en la pobreza extrema, la quinta de 9 hijos. Se casó joven, a los 21 años, con Roberto, quien entonces era un peón sin tierra. Juntos habían trabajado, habían ahorrado cada centavo, habían comprado su primera parcela de tierra, habían construido su casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. Habían criado 3 hijos durante sequías y crisis económicas, durante enfermedades y desastres. Carmen no era una mujer que se rendía fácilmente. Se secó las lágrimas y comenzó a empacar. No tenía mucho, una maleta vieja de tela que había sido de su madre. Metió su ropa, toda práctica y sencilla, vestidos de algodón, rebozos tejidos a mano, su suéter de lana que Roberto le había regalado en su 5º aniversario. Tomó la foto de su boda, la única fotografía profesional que se habían tomado en su vida. Ella y Roberto lucían tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Tomó también la Biblia de su madre, gastada por años de uso, con anotaciones en los márgenes en la letra temblorosa de la abuela. Tomó su rosario, las cuentas de madera pulidas por décadas de oraciones. Y eso era todo, una maleta con todo lo que le quedaba de una vida. Bajó las escaleras lentamente. Sus rodillas ya no eran lo que solían ser. La artritis le dolía especialmente ese día, como si su propio cuerpo protestara contra lo que estaba sucediendo. Daniel estaba en la sala, hablando por teléfono sobre contratos de construcción. Sofía se había ido, probablemente aliviada de no tener que presenciar la partida real. Miguel estaba afuera, fumando un cigarrillo en el porche, todavía sin poder mirarla a los ojos. Carmen salió de la casa sin decir una palabra. ¿Qué podía decir? ¿Adiós? ¿Que Dios los perdone? ¿Que se arrepentirían de esto? Las palabras no cambiarían nada. Sus hijos habían tomado su decisión y ella tendría que vivir con las consecuencias. Lucero estaba atado a un poste cerca del establo bajo la lluvia. El pobre caballo parecía tan perdido como ella. Carmen se acercó y le acarició el hocico. El animal relinchó suavemente, presionando su cabeza contra la mano de Carmen como si buscara consuelo. «Tú y yo», Lucero susurró Carmen. «Parece que somos lo único que nos queda el uno al otro». Ató su maleta lo mejor que pudo al lomo del caballo. No tenía silla de montar, sus hijos ni siquiera le habían dado eso. Tuvo que usar una cuerda vieja para asegurar la maleta. Luego tomó las riendas y comenzó a caminar. No miró atrás. Si lo hacía, sabía que se rompería en pedazos. El camino embarrado que salía del rancho era el mismo por el que había llegado como novia 51 años atrás. Entonces estaba llena de sueños, de planes, de una ingenuidad dulce sobre cómo sería la vida.
Ahora salía como una indigente, con nada más que un caballo viejo y una maleta. La lluvia empezó a caer con más fuerza. El frío le calaba los huesos. Carmen tenía toda la ropa empapada, pero siguió caminando. Lucero caminaba a su lado, sus patas moviéndose con el ritmo lento de un animal que había visto demasiados años. Carmen no sabía a dónde ir. Su pueblo natal, San José de Gracia, estaba a 20 kilómetros de distancia. ¿Pero qué haría allí? Sus padres habían muerto hacía años. Sus hermanos estaban esparcidos por todo el país, algunos incluso en Estados Unidos. No había tenido contacto real con ninguno de ellos en años. Las llamadas telefónicas en Navidad se habían vuelto incómodas, llenas de silencios largos y conversaciones forzadas. La vida los había llevado por caminos diferentes. Siguió caminando sin dirección, dejando que sus pies la guiaran. El paisaje era familiar, pero a la vez extraño. Campos de maíz que Roberto había sembrado, que ahora pertenecían a sus hijos. Árboles de mango que ella misma había ayudado a plantar cuando eran pequeños brotes, ahora cargados de fruta. Todo era un recordatorio de lo que había perdido. El frío y la lluvia eran implacables. Le dolían los pies. Llevaba sus zapatos de todos los días, unos zapatos cómodos pero viejos, con las suelas ya gastadas. No eran apropiados para caminar largas distancias. Podía sentir cómo le comenzaban a salir ampollas. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos, Carmen vio una sombra a lo lejos. Un gran mezquite, uno de esos árboles antiguos que habían estado allí probablemente durante 100 años o más. Se dirigió hacia él, necesitando desesperadamente descansar. Se sentó bajo el árbol, recostándose contra el tronco áspero. Lucero inmediatamente se echó a su lado, sus patas doblándose bajo su cuerpo con un suspiro de alivio. El caballo también estaba agotado. Cerró los ojos, tratando de no pensar, de no sentir, pero era imposible. Las imágenes seguían viniendo. Daniel como un niño pequeño, sentado en su regazo, mientras ella le leía cuentos antes de dormir. Sofía en su vestido de primera comunión, tan hermosa con su velo blanco, diciéndole a Carmen que era la mejor mamá del mundo. Miguel aprendiendo a montar a caballo. Roberto guiándolo pacientemente mientras Carmen los observaba desde el porche, su corazón lleno de un amor tan intenso que dolía. ¿En qué momento todo había salido mal? ¿En qué momento el amor se había convertido en esta indiferencia cruel? Carmen no tenía respuestas, solo tenía preguntas que le carcomían el alma. Dejó de llover y el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y rosas intensos. Era hermoso, ese tipo de belleza que te rompe el corazón porque te recuerda que el mundo sigue girando sin importar tu dolor personal. Carmen se dio cuenta de que pronto sería de noche y ella no tenía dónde dormir. Se puso de pie con esfuerzo. Sus piernas estaban rígidas por haber estado sentada y le tomó un momento recuperar el equilibrio. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. Reconoció el camino. Si seguía recto, llegaría eventualmente a San José de Gracia, pero era demasiado lejos para llegar antes del anochecer. A su derecha, sin embargo, vio algo. Una pequeña iglesia, o lo que quedaba de una. Era la capilla de San Antonio, una estructura que tenía probablemente 200 años. Había sido abandonada hacía décadas, cuando construyeron la iglesia nueva en el pueblo. Carmen la recordaba de su infancia. Solía jugar allí con sus hermanos, explorando las ruinas, fingiendo que eran arqueólogos descubriendo tesoros antiguos. Se dirigió hacia la capilla, jalando suavemente las riendas de Lucero. El caballo la siguió sin protestar. Los muros de adobe de la capilla todavía estaban en pie, aunque el techo se había derrumbado parcialmente hacía años. Pero había una sección, lo que había sido probablemente la sacristía, que todavía tenía algo de techo. No era mucho, pero sería un refugio para la noche. Adentro, el suelo estaba cubierto de hojas secas y polvo. Había señales de que animales habían usado el lugar como refugio,
excrementos secos de algún roedor, telarañas en las esquinas. Pero estaba seco, y eso era lo que importaba. Carmen ató a Lucero a un poste de madera que sobresalía de la pared. Luego sacó su rebozo de la maleta y lo extendió en el suelo, creando una superficie un poco menos dura para dormir. Se sentó en él, envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas. El hambre comenzó a hacerse sentir. No había comido nada desde el desayuno, y eso había sido solo un poco de café y un pedazo de pan. Pero no tenía comida, no tenía dinero. Sus hijos ni siquiera le habían dado eso. Lucero relinchó suavemente, un sonido triste y lastimero. El caballo también tenía hambre y sed. Carmen se levantó y exploró la capilla, esperando encontrar algo, cualquier cosa. En un rincón encontró un viejo balde de metal, oxidado pero todavía intacto. Llevaba años allí, probablemente dejado por algún trabajador del campo. Afuera de la capilla recordó haber visto un arroyo. Era pequeño, más como un hilo de agua, pero era agua. Tomó el balde y se dirigió hacia allá, sus pasos lentos en la creciente oscuridad. El arroyo todavía estaba allí, aunque tenía menos agua de lo que recordaba. Se arrodilló en la orilla y llenó el balde. El agua era clara y fría. Probó un poco primero, asegurándose de que fuera segura para beber. Sabía a tierra y a minerales, pero estaba limpia. Llevó el balde de vuelta a la capilla, sus brazos temblando por el peso. Le ofreció el agua primero a Lucero, quien bebió con avidez, su lengua lamiendo el balde casi hasta dejarlo seco. Luego Carmen bebió lo que quedaba, el agua fría aliviando su garganta seca. No había comida, pero al menos había agua. Era algo. La noche cayó rápidamente, como siempre lo hace en el campo. Sin electricidad, sin luz artificial, la oscuridad era absoluta. Carmen se acostó en su rebozo, usando su maleta como almohada. Podía escuchar los sonidos nocturnos del campo, grillos cantando, el aullido lejano de un coyote, el susurro del viento entre las hojas de los mezquites. Miró hacia arriba, a través del agujero en el techo, y vio las estrellas. Había miles de ellas, un tapiz brillante de luz que nunca se veía en la ciudad. Roberto y ella solían sentarse afuera en las noches de verano, mirando las estrellas, haciendo planes para el futuro. Él le señalaba las constelaciones, contándole las historias detrás de ellas que su propio padre le había enseñado. ¿Ves esas 3 estrellas allí, Carmencita?, le decía, usando el diminutivo cariñoso que solo él usaba. Ese es el cinturón de Orión, el cazador. Dicen que Orión era el cazador más grande que jamás vivió, tan hábil que se jactaba de poder cazar cualquier animal de la tierra. ¿Y qué le pasó?, preguntaba Carmen, aunque había escuchado la historia cientos de veces. Los dioses lo castigaron por su arrogancia, mandaron un escorpión a picarlo y murió. Pero luego, sintiendo remordimiento, lo pusieron en el cielo para que viviera para siempre entre las estrellas. Carmen pensó en esa historia ahora. Orión, castigado por su arrogancia, sus hijos algún día serían castigados por la suya. Tenía que creerlo. Tenía que creer que había justicia en el mundo, incluso si no podía verla ahora. Cerró los ojos, tratando de dormir, pero el suelo era duro y su cuerpo dolía. Cada posición era incómoda, las ampollas en sus pies punzaban. Su espalda, que había sufrido durante años de trabajo duro, protestaba contra el suelo frío y su corazón. Su corazón dolía más que todo lo demás. Pensó en Roberto, en cómo él estaría revolcándose en su tumba si supiera lo que sus hijos habían hecho. Él los había amado tanto, había trabajado tan duro para darles una vida mejor, y así era como lo honraban, echando a su viuda a la calle como si fuera basura. Las lágrimas comenzaron de nuevo, silenciosas en la oscuridad. Carmen lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo estaba exhausto del llanto, y finalmente, más por agotamiento que por otra cosa, se quedó dormida. Soñó con Roberto. Estaban jóvenes de nuevo.
recién casados, bailando en su boda al son de un trío que había tocado Bésame mucho. Roberto la sostenía cerca, su aliento cálido en su oído, susurrándole que la amaría hasta el fin de los tiempos. «Lo sé», le respondía Carmen en el sueño. «Lo sé, mi amor». Carmencita, decía Roberto, su voz seria ahora. «Vas a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. No sé si puedo hacer esto sin ti», le decía ella. «Sí puedes, y lo harás, porque eres mi Carmen, mi guerrera, mi amor». Despertó con el amanecer. La luz gris del alba se filtraba a través de las grietas en las paredes de la capilla. Por un momento, desorientada, no recordaba dónde estaba. Luego todo volvió a ella en una ola. La traición, el abandono, el viaje. Se sentó lentamente, su cuerpo quejándose con cada movimiento. Había dormido mal y se sentía. Tenía 72 años y cada uno de esos años se hacía sentir esa mañana. Lucero estaba despierto, observándola con sus ojos grandes y oscuros. El caballo relinchó suavemente, como si estuviera preguntando qué harían ahora. Carmen no tenía respuesta. Se puso de pie, ignorando el dolor en sus articulaciones, y caminó afuera. El sol apenas asomaba en el horizonte, pintando el cielo de rosa y dorado. Era un nuevo día, aunque no se sentía particularmente nuevo o prometedor. Su estómago gruñía. No había comido nada desde el día anterior por la mañana. El hambre era un dolor constante ahora, no agudo sino persistente, un recordatorio de su situación desesperada. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera comer. Vio un nopal cerca, uno de esos cactus que crecían silvestres por toda la región. Los nopales eran comestibles si se preparaban correctamente. Carmen había comido nopales toda su vida, pero siempre cocidos, nunca crudos. Se acercó al cactus con cuidado. No tenía cuchillo, no tenía nada para cortar las pencas. Buscó y encontró una piedra afilada. Con cuidado, tratando de evitar las espinas, cortó una penca joven. Era trabajo tedioso y doloroso. Las espinas se le clavaban en los dedos a pesar de su cuidado. Finalmente, logró cortar 2 pencas. Usando la misma piedra, raspó las espinas grandes de las pencas. Las espinas pequeñas, las que apenas se veían, eran imposibles de quitar completamente sin agua caliente y un cuchillo apropiado. Sabía que al comerlas, esas espinas microscópicas le rasparían la garganta, pero no tenía opción. Mordió el nopal crudo. El sabor era amargo y terroso, la textura viscosa y desagradable, pero era comida. Masticó lentamente, obligándose a tragar a pesar de su garganta protestando. Comió una penca entera, luego le ofreció la otra a Lucero. El caballo la olfateó y luego la comió, probablemente tan desesperado por comida como ella. Carmen regresó al arroyo con el balde. El agua era clara esa mañana, brillando bajo la luz temprana del sol. Bebió profundamente, tratando de llenar su estómago con agua, sino con comida real. Luego llenó el balde de nuevo para Lucero. Mientras el caballo bebía, Carmen se lavó la cara y las manos. El agua fría era refrescante, despertándola completamente. Se miró las manos. Tenían rasguños nuevos de las espinas del nopal, agregándose a las cicatrices de toda una vida de trabajo. Eran las manos de una sobreviviente. Necesitaba un plan. No podía quedarse en esta capilla abandonada para siempre. Necesitaba encontrar trabajo, un lugar para vivir, una manera de sobrevivir. Pero, ¿quién contrataría a una mujer de 72 años? ¿Qué habilidades tenía que alguien quisiera pagar? Entonces lo recordó. Los quesos. Siempre había sido famosa en su pueblo por sus quesos. Queso fresco, queso añejo, quesillo de Oaxaca que podía estirar en hilos delgados como cabello. Había aprendido de su propia madre, quien a su vez había aprendido de la suya. Era un conocimiento que había pasado de generación en generación.
pero para hacer queso necesitaba leche, y para tener leche necesitaba. Miró a Lucero. Un caballo no daba leche. Bueno, técnicamente sí, si era una yegua, pero Lucero era un macho castrado. Y de todos modos, la leche de caballo no era realmente usada para hacer queso. Carmen se sentó en una roca al lado del arroyo, sintiendo que la desesperación la invadía de nuevo. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a sobrevivir? En ese momento, escuchó voces. Se acercaban por el camino. Instintivamente Carmen se puso de pie, su corazón acelerándose. Todavía estaba cerca de la propiedad de sus hijos. Habrían mandado a alguien a buscarla, a echarla más lejos, pero las voces no sonaban amenazantes. Eran femeninas, cantando una canción tradicional. Carmen se relajó un poco y caminó hacia el camino para ver quién venía. Eran dos mujeres, ambas de edad similar a Carmen, caminando juntas. Una llevaba un canasto grande en la cabeza, la otra jalaba una carreta pequeña cargada con verduras. Cuando vieron a Carmen, se detuvieron. «Buenos días, señora», dijo una de ellas, una mujer robusta con un rebozo rojo. «No esperábamos ver a nadie por aquí tan temprano». «Buenos días», respondió Carmen, tratando de sonar normal, como si no hubiera pasado la noche durmiendo en una capilla abandonada. La otra mujer, más delgada y con el cabello completamente blanco recogido en un moño, la miró más de cerca. Sus ojos se suavizaron con comprensión. «¿Está usted bien, señora? Se ve. ¿Necesita ayuda?» Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con volver. La amabilidad de una extraña era casi más difícil de soportar que la crueldad de sus hijos. Se obligó a mantener la compostura. Estoy buscando trabajo», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. «¿Conocen a alguien en el pueblo que necesite ayuda? Sé hacer muchas cosas. Puedo cocinar, limpiar, hacer quesos». Las dos mujeres intercambiaron una mirada. La del rebozo rojo habló primero. «¿Hacemos quesos?» «¿Qué tipo de quesos?» «Todo tipo», respondió Carmen. «Frescos, añejos, Oaxaca, panela. Mi madre me enseñó cuando yo era niña. Mis quesos eran famosos en San José de Gracia». La mujer del cabello blanco sonrió de repente. «Yo soy de San José de Gracia. ¿Cómo se llama usted?» «Carmen Reyes». «Bueno, era Carmen Flores antes de casarme». Los ojos de la mujer se abrieron con reconocimiento. «¿Carmen Flores? ¿La hija de Lupita Flores?» Carmen asintió, sorprendida. «Sí, esa era mi madre». «Yo conocí a tu madre», exclamó la mujer. «Ella y mi madre eran amigas. Yo soy Esperanza Domínguez». «Bueno, era Domínguez antes de casarme. Ahora soy Esperanza Vega». El mundo, pensó Carmen, era increíblemente pequeño. «Los quesos de Lupita eran legendarios», continuó Esperanza. «Yo era muy joven, pero recuerdo que mi madre siempre compraba queso de ella para las fiestas». «¿Tú aprendiste de ella?» «Sí», dijo Carmen. «Me enseñó todo lo que sabía». La mujer del rebozo rojo, que se había presentado como Marta, interrumpió. «Nosotras vamos al mercado en San Miguel de los Remedios. Es un pueblo más grande, como a 5 kilómetros de aquí. Hay mucho comercio allí. Si realmente sabes hacer buenos quesos, podrías venderlos allí». «Pero necesitaría leche», dijo Carmen. «Y no tengo nada para comprar leche». Esperanza la miró con compasión. «Ven con nosotras al pueblo. Conozco a alguien que podría ayudarte. Tiene vacas y es una buena mujer. Se llama Beatriz Luna. Es viuda, como tú, me imagino por el luto». Carmen no la corrigió sobre el luto. Técnicamente, sí era una viuda reciente. El hecho de que también fuera una madre abandonada era algo que todavía dolía demasiado para hablar de ello con extrañas, no importa cuán amables fueran. «No quiero ser una carga», dijo Carmen. «No serás una carga», respondió Marta firmemente. «Serás una oportunidad de negocio. Si tus quesos son tan buenos como los de tu madre, doña Beatriz querrá trabajar contigo. Ella tiene las vacas, tú tienes el conocimiento. Es perfecto».
Carmen miró hacia la capilla donde había pasado la noche. Luego miró a Lucero, quien la observaba pacientemente. «Tengo un caballo», dijo. «No puedo dejarlo». «Tráelo», dijo Esperanza. «Doña Beatriz tiene establos. Estoy segura de que no le importará un caballo más». Y así, con la esperanza naciendo como una pequeña llama en su pecho después de tanta oscuridad, Carmen recuperó su maleta de la capilla, tomó las riendas de Lucero y comenzó a caminar con las dos mujeres hacia San Miguel de los Remedios. El camino era más fácil con compañía. Marta y Esperanza charlaban animadamente, contándole sobre el pueblo, sobre la gente que vivía allí, sobre el mercado que se hacía cada miércoles y sábado. Carmen escuchaba, absorbiendo la información, su mente ya trabajando en posibilidades. «¿Y esta doña Beatriz?», preguntó Carmen. «¿Cómo es ella?». Esperanza se rió. «Es complicada. No es una mujer fácil. Ha pasado por mucho en su vida. Perdió a su esposo y a sus dos hijos en un accidente hace como 25 años. Se cerró después de eso. Vive sola en su rancho, con nadie más que sus vacas y sus perros. La gente del pueblo le tiene un poco de miedo, si te soy honesta. Dicen que es bruja, que puede hacer maleficios, pero yo creo que solo es una mujer que sufrió demasiado y se protege siendo dura». Carmen entendió eso. Ella misma estaba desarrollando una coraza de dureza. Tenía que hacerlo para sobrevivir. «¿Y crees que me recibirá?», preguntó. «No lo sé», admitió Esperanza, «pero vale la pena intentar. Lo peor que puede hacer es decir que no». San Miguel de los Remedios apareció en el horizonte después de casi 2 horas de caminar. Era un pueblo más grande que San José de Gracia, con calles pavimentadas y edificios de 2 pisos. La iglesia en el centro era impresionante, con su fachada de cantera rosa y su campanario alto. Era día de mercado y la plaza estaba llena de actividad. Había puestos de frutas y verduras, de ropa, de herramientas. El aire estaba lleno del olor a comida, tamales cocinándose al vapor, carnitas friéndose en enormes cazos de cobre, pan dulce recién horneado. El estómago de Carmen gruñó dolorosamente. No había comido nada sustancial en más de un día. Marta y Esperanza la llevaron a través del mercado hacia el otro lado del pueblo. Allí donde las casas comenzaban a espaciarse y los campos abiertos comenzaban de nuevo, había un camino de tierra que subía una pequeña colina. «El rancho de doña Beatriz está arriba», dijo Esperanza, señalando. «¿Quieres que vayamos contigo?». Carmen consideró la oferta. Parte de ella quería la seguridad de tener compañía, pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a ser independiente por necesidad, sabía que tenía que hacer esto sola. «Gracias, pero creo que es mejor si voy sola», dijo. «Ustedes han sido muy amables. No sé cómo agradecerles». «No hay nada que agradecer», dijo Marta, dándole un abrazo rápido. «Todas somos mujeres. Todas hemos pasado por momentos difíciles. Nos ayudamos unas a otras». Esperanza también la abrazó. «Ven a buscarnos al mercado si necesitas algo. Los miércoles y sábados estaremos aquí. Pregunta por nosotras. Todos nos conocen». Carmen las vio alejarse, sintiendo una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Extrañas, mujeres que no la conocían, le habían mostrado más bondad en 2 horas que sus propios hijos en los últimos días. Giró y comenzó a subir el camino hacia el rancho de Beatriz Luna. El camino era empinado y sus piernas, todavía doloridas de la caminata del día anterior, protestaron. Lucero subía lentamente a su lado, también cansado. El rancho apareció después de unos 10 minutos de subida. Era modesto pero bien mantenido. Había una casa de adobe con techo de teja, pintada de un amarillo pálido. Un porche rodeaba el frente, con una mecedora de madera bajo la sombra. A un lado había un establo grande, y Carmen podía ver varias vacas pastando en un corral cercado. Lo que inmediatamente llamó la atención fue la quesería. Era un edificio separado,
más pequeño que la casa, pero claramente diseñado para un propósito específico. Tenía ventanas altas para ventilación y Carmen podía ver a través de ellas grandes ollas de cobre colgadas en las paredes. Una quesería abandonada. El corazón de Carmen dio un vuelco de esperanza. Se acercó a la casa y tocó la puerta. Hubo silencio por un momento, luego escuchó pasos. La puerta se abrió y apareció una mujer. Beatriz Luna era alta y delgada, con el tipo de delgadez que viene del trabajo duro, no de la vanidad. Su cabello era completamente blanco, recogido en una trenza larga que le caía por la espalda. Su cara estaba surcada por arrugas profundas, especialmente alrededor de los ojos y la boca, pero eran sus ojos lo que más impresionaba. Eran de un gris claro, casi translúcido, y tenían una intensidad que era casi intimidante. «¿Qué quiere?», preguntó Beatriz sin preámbulos, su voz áspera como piedras secas. Carmen tragó saliva, reuniendo su valor. «Buenos días, señora. Mi nombre es Carmen Reyes. Esperanza Vega me dijo que usted tenía vacas, y yo sé hacer quesos. Pensé que quizás podríamos ayudarnos mutuamente». Beatriz la miró de arriba abajo, sus ojos evaluándola. Carmen se sintió extrañamente expuesta bajo esa mirada. «Hacer quesos», repitió Beatriz. «¿Y por qué alguien de su edad estaría buscando trabajo haciendo quesos? ¿Dónde está su familia?». La pregunta fue directa, sin tacto. Carmen sintió las lágrimas picando sus ojos, pero se negó a llorar frente a esta mujer dura. «No tengo familia», dijo, lo cual técnicamente era verdad. Sus hijos la habían abandonado, ya no eran su familia. «Estoy sola, solo tengo mi caballo y mi conocimiento. Sé hacer los mejores quesos de la región. Mi madre me enseñó. Ella era Lupita Flores de San José de Gracia». Algo cambió en la expresión de Beatriz cuando escuchó el nombre. «¿Lupita Flores? ¿La que hacía el queso añejo con chile?». «Sí», dijo Carmen, sorprendida. «Ese era su queso especial». «¿Usted lo probó?». «Una vez», dijo Beatriz. «Hace muchos años. Fue en una boda. Fue el mejor queso que había probado en mi vida». Hubo un silencio. Beatriz miró hacia Lucero, quien estaba parado pacientemente en el camino. «Ese es un caballo viejo», comentó. «Lo sé», dijo Carmen, «pero es todo lo que tengo. Es fiel y trabajador». «Un caballo no da leche», dijo Beatriz, con lo que podría haber sido un atisbo de humor. «No», admitió Carmen, «pero yo puedo convertir su leche de vaca en el mejor queso que haya probado. Vi su quesería. Está abandonada. Puedo devolverle la vida». Beatriz guardó silencio por un largo momento. Carmen podía ver el conflicto en sus ojos grises. Finalmente, la mujer mayor suspiró. «No he hecho queso en 25 años», dijo, «desde que perdí a mi familia. Esa quesería la construyó mi esposo. Cada vez que la veo, me recuerda lo que perdí». «Lo siento mucho», dijo Carmen con sinceridad. «Yo también perdí a mi esposo recientemente. Sé lo que es ese dolor». Beatriz la miró de nuevo y esta vez su mirada fue menos dura, más comprensiva. «¿Cuánto tiempo hace?». «Una semana», respondió Carmen. «Es muy reciente», dijo Beatriz. «El dolor todavía está fresco. Ese tipo de dolor nunca desaparece realmente. Solo aprendes a vivir con él». Carmen asintió. Ya lo estaba aprendiendo. Beatriz suspiró de nuevo. Luego abrió la puerta más ampliamente. «Está bien, puedes usar la quesería, pero hay condiciones. No te voy a dar nada gratis. Usarás mi leche, mis ollas, mi espacio. A cambio, la mitad de todos los quesos que hagas son míos. Y tienes que mantener el lugar limpio. ¿Entiendes?». «Sí, señora», dijo Carmen, sintiendo esperanza florecer en su pecho. «Sí, entiendo. Muchísimas gracias. No se arrepentirá». «Ya veremos», dijo Beatriz. «Trae a tu caballo. Hay espacio en el establo. Puedes dormir en el cuarto de herramientas. No es lujoso, pero tiene un techo y una cama». «Es más de lo que tenía ayer», dijo Carmen honestamente. Beatriz
La miró de una manera extraña, como si estuviera viendo algo en Carmen que reconocía en sí misma. Sí, dijo finalmente. Supongo que lo es. Carmen no podía creer su suerte. Menos de 24 horas después de ser echada de su propia casa, había encontrado no solo refugio, sino una oportunidad de trabajar, de mantenerse a sí misma. Llevó a Lucero al establo. Era espacioso y limpio, con espacio para varios caballos. Actualmente solo había 2 más allí, ambos mejor alimentados que el pobre Lucero. Carmen desató su maleta del lomo del caballo y le dio palmadas cariñosas en el cuello. «Lo logramos», viejo amigo susurró. «Vamos a estar bien». El cuarto de herramientas era pequeño, pero, como había dicho Beatriz, tenía un techo y una cama. La cama era solo un catre con un colchón delgado, pero después de dormir en el suelo de una capilla abandonada, se sentía como un palacio. Había una ventana pequeña que daba al corral donde las vacas pastaban. Las paredes estaban cubiertas con herramientas viejas, azadones, palas, cubetas colgadas en ganchos. Carmen puso su maleta en una esquina y se sentó en el catre. Por primera vez en días se permitió respirar realmente, dejar que la tensión saliera de sus hombros. Había encontrado un lugar. No era su hogar, no todavía, pero era un comienzo. Beatriz tocó la puerta del cuarto unos minutos después. «Ven», dijo, «voy a mostrarte la quesería. Y también voy a alimentarte. Te ves como si no hubieras comido en días». «Solo he comido nopales crudos desde ayer en la mañana», admitió Carmen. Beatriz hizo una mueca. «Nopales crudos. Eso suena terrible. Ven, tengo sopa de frijol en la estufa». La cocina de Beatriz era simple, pero acogedora. Había una estufa de leña, una mesa de madera con 4 sillas y estantes llenos de ollas y platos. Todo estaba impecablemente limpio. Beatriz sirvió un tazón grande de sopa de frijol negro, con tortillas recién hechas y un poco de queso desmoronado encima. Carmen comió despacio, tratando de no engullir la comida a pesar de su hambre voraz. La sopa estaba deliciosa, los frijoles perfectamente cocidos, sazonados con cebolla, ajo y un toque de epazote. Las tortillas estaban calientes y suaves. «Gracias», dijo Carmen cuando terminó. «No sabe cuánto necesitaba esto». «Sé exactamente cuánto lo necesitabas», respondió Beatriz. «He estado donde tú estás. Quizás no en las mismas circunstancias exactas, pero he estado en ese lugar de desesperación donde la amabilidad de un extraño es lo único que te mantiene viva». Carmen la miró, queriendo preguntar pero sin atreverse. Beatriz pareció entender. «Mi historia no es secreta», dijo. «Todo el pueblo la conoce. Mi esposo, Javier, y mis 2 hijos, Andrés y Luis, murieron hace 25 años. Hubo un accidente en la carretera. Un camión de carga perdió sus frenos en la bajada de la sierra. Chocó de frente con el carro de mi familia. Los 3 murieron al instante». «Dios mío», susurró Carmen. «Lo siento mucho». Andrés tenía 15 años. Luis tenía 12. Eran buenos muchachos, trabajadores, respetuosos. Javier era un buen esposo. No perfecto, ningún hombre lo es, pero me amaba y yo lo amaba a él, después de que murieron. Durante mucho tiempo no quise vivir. Me quedé en esta casa durante 2 años sin salir. La gente del pueblo decía que me había vuelto loca. Quizás tenían razón. Carmen extendió su mano a través de la mesa y la puso sobre la de Beatriz. La otra mujer no la retiró. «¿Qué te hizo seguir adelante?», preguntó Carmen. «Honestamente, no lo sé. Un día simplemente decidí que si seguía viviendo, tenía que realmente vivir, no solo existir. Así que me levanté, limpié la casa y seguí adelante. Pero nunca volví a hacer queso. Eso era algo que hacía con Javier. Él ordeñaba las vacas, yo hacía los quesos. Era nuestro negocio juntos. Sin él, no podía hacerlo». «Puedo entender eso», dijo Carmen. «Hay cosas que Roberto y yo hacíamos juntos que no sé si podré volver a hacer.
ciertas canciones que no puedo escuchar, ciertos lugares a los que no puedo ir. El dolor del esposo es uno, dijo Beatriz, pero tú dijiste que no tienes familia. ¿Tus hijos? Carmen apartó la mirada. Tengo 3 hijos, o tenía, ya no los considero míos. Ellos me echaron de mi propia casa una semana después de que enterramos a su padre. Me dejaron con nada más que ese caballo viejo, como una broma cruel. La ira cruzó el rostro de Beatriz. ¿Qué clase de hijos hacen eso? El tipo que he criado, aparentemente, dijo Carmen con amargura. Pasé mi vida entera sacrificándome por ellos. Les di todo, y así me pagan. Entonces no eran buenos hijos para empezar, dijo Beatriz firmemente. Los buenos hijos honran a sus padres. Los malos muestran su verdadera naturaleza cuando piensan que pueden salirse con la suya. Tus hijos te mostraron quiénes son realmente. Créeles. Carmen sintió que algo dentro de ella se asentaba con esas palabras. Tenía razón. Sus hijos le habían mostrado exactamente quiénes eran, y Carmen necesitaba aceptarlo y seguir adelante. Ahora, dijo Beatriz, poniéndose de pie, vamos a ver esa quesería. Si realmente puedes hacer lo que dices que puedes hacer, las dos vamos a beneficiarnos. La quesería era más grande de lo que parecía desde afuera. Tenía un techo alto con vigas de madera expuestas. Las paredes eran de adobe, gruesas y frescas incluso en el calor del mediodía. Había grandes ollas de cobre colgadas en las paredes, un fogón de leña en una esquina y en el centro una prensa de queso antigua pero todavía funcional. Pero todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo. Había telarañas en las esquinas y el piso de piedra estaba sucio. Claramente, nadie había entrado allí en años. Va a necesitar mucha limpieza, dijo Carmen. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Beatriz. Sí, respondió Carmen con determinación. Lo haré brillar como nuevo. Bien. Tienes 3 días para limpiar y preparar. El 4.º día haremos el primer queso. Si es bueno, continuamos. Si no lo es, tendrás que encontrar otra cosa que hacer. Será bueno, prometió Carmen. Será excelente. Carmen pasó los siguientes 3 días trabajando más duro de lo que había trabajado en años. Sus 72 años se sentían con cada movimiento, cada vez que se agachaba o se estiraba, pero se negaba a rendirse. Comenzó barriendo todo el polvo y las telarañas. Luego limpió las ollas de cobre, frotándolas con limón y sal hasta que brillaron. Lavó el piso de piedra con agua y jabón, restregando cada centímetro. Limpió las ventanas hasta que la luz entraba clara y brillante. La prensa de queso era un problema. El tornillo estaba oxidado y se negaba a moverse. Carmen recordó un truco que su madre le había enseñado. Calentó aceite de cocina y lo aplicó generosamente al tornillo, trabajándolo lentamente, pacientemente. Tomó horas, pero eventualmente el tornillo comenzó a moverse de nuevo. Beatriz la observaba ocasionalmente desde la puerta, sin decir nada, solo mirando. Carmen se preguntaba qué estaba pensando la otra mujer, qué memorias estaban siendo despertadas al ver la quesería volver a la vida. En las noches, Carmen caía en su catre completamente exhausta. Cada músculo de su cuerpo dolía, sus manos estaban en carne viva de tanto fregar. Pero había una satisfacción en el dolor. Era el dolor del trabajo honesto, del propósito. Beatriz le daba de comer 3 veces al día. Comidas simples pero nutritivas, frijoles, tortillas, huevos, a veces un poco de carne. Carmen estaba ganando fuerza de nuevo, recuperándose del trauma de los últimos días. Lucero también estaba mejorando. Con comida regular y agua limpia, el viejo caballo estaba recuperando algo de su energía perdida. Carmen lo visitaba cada mañana y cada noche, hablándole, contándole sobre su día. El caballo escuchaba con sus orejas hacia adelante, relinchando suavemente en respuesta. Al final del 3.er día, la quesería estaba transformada. Las ollas de cobre brillaban en las paredes. El piso de piedra estaba limpio y pulido.
Las ventanas dejaban entrar la luz dorada de la tarde. La prensa de queso estaba funcional y lista. Carmen se paró en el centro de la quesería, sus manos en sus caderas, admirando su trabajo. Se sentía orgullosa. Había tomado algo abandonado y lo había hecho bello de nuevo. Era una metáfora de su propia vida, se dio cuenta. Ella también había sido abandonada, descartada como algo sin valor. Pero estaba demostrando que todavía tenía valor, todavía tenía propósito. Beatriz entró y miró alrededor. Por primera vez desde que Carmen la había conocido, vio algo que podría haber sido una sonrisa en el rostro de la mujer mayor. «No está mal», dijo Beatriz. «No está mal en absoluto. Mi Javier estaría complacido de ver este lugar así de nuevo». «Mañana haremos el primer queso», dijo Carmen. «Esté lista para quedar impresionada». «Ya veremos», respondió Beatriz, pero había una calidez en su voz que no había estado allí antes. Esa noche, Carmen apenas podía dormir de la emoción. Mañana sería su oportunidad de demostrar su valía, demostrar que sus hijos habían cometido un error terrible al subestimarla. Se durmió finalmente con la imagen del rostro de Roberto en su mente, imaginándolo sonriendo, diciéndole que estaba orgulloso de ella. La mañana del cuarto día amaneció clara y fresca. Carmen se levantó antes del alba, llena de una energía nerviosa. Se lavó la cara con agua fría, se peinó el cabello y lo recogió en un moño bajo su cabeza. Se puso su vestido más limpio, se ató un delantal alrededor de su cintura. Estaba lista. Beatriz ya estaba despierta, preparando café en la cocina. Le ofreció una taza a Carmen, quien la aceptó agradecida. El café era fuerte y dulce, exactamente lo que necesitaba. «Las vacas están ordeñadas», dijo Beatriz. «La leche está en la quesería, en las cubetas grandes. ¿Qué más necesitas?» «Cuajo», dijo Carmen. «Sal. Y tiempo. Tengo cuajo. Y sal tengo mucha. El tiempo. Bueno, ese depende de ti». Carmen terminó su café y caminó hacia la quesería. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo de rosas y dorados. Era un buen presagio, pensó Carmen. Su madre siempre decía que los mejores quesos se hacían con las primeras luces del día. Las cubetas de leche estaban allí, como había dicho Beatriz. La leche era fresca, todavía tibia de las vacas, con una capa cremosa de grasa flotando en la superficie. Carmen la olió. Era perfecta. Encendió el fuego bajo la olla de cobre más grande. Mientras la leña comenzaba a arder, vertió la leche en la olla con cuidado. El líquido blanco brillaba bajo la luz creciente del día. Carmen se movió alrededor de la olla con una gracia nacida de décadas de práctica. Medía la temperatura de la leche no con un termómetro, sino con su dedo meñique, una técnica que su madre le había enseñado. Cuando la leche alcanzó la temperatura exacta, añadió el cuajo. Y entonces esperó. Este era el momento mágico, cuando la ciencia y la naturaleza se encontraban. La leche comenzó a transformarse, las proteínas uniéndose, formando una masa sólida. Carmen observaba con ojos expertos, esperando el momento preciso. Beatriz había entrado en algún momento y estaba parada en la puerta, observando en silencio. Carmen era consciente de su presencia, pero no se distraía. Estaba completamente enfocada en la leche, en la transformación que estaba ocurriendo. Cuando la cuajada estuvo lista, Carmen usó un cuchillo largo para cortarla en cubos perfectos. El suero, un líquido verde amarillento, comenzó a separarse. El olor de la quesería cambió, llenándose con el aroma dulce y agrio de la leche cuajada. Carmen trabajó con sus manos, separando suavemente la cuajada del suero, sintiendo la textura, asegurándose de que estuviera exactamente en el punto correcto. Luego, con cuidado, transfirió la cuajada a los moldes de madera, presionándola suavemente con sus manos. Añadió sal. No demasiada, no muy poca, la cantidad exacta que su madre le había enseñado a usar. Luego puso los moldes bajo la prensa, usando todo su peso para girar el tornillo.
El suero comenzó a gotear de la prensa, cayendo en el balde que Carmen había colocado debajo. El sonido era rítmico, casi hipnótico. «Ahora», dijo Carmen, limpiándose las manos en su delantal, «esperamos». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Beatriz. «Hasta la tarde. Entonces voltearemos los quesos y los prensaremos de nuevo. Mañana en la mañana estarán listos». Beatriz se acercó a los moldes, mirándolos con una expresión que Carmen no podía leer. «Hace tanto tiempo», murmuró Beatriz. «Tanto tiempo desde que vi esto. Olí esto. Es como si Javier estuviera aquí de nuevo». Carmen entendía. Los olores, los sonidos, tenían una manera de traer de vuelta a los muertos, de hacerlos sentir presentes por un momento fugaz. «Es un buen recuerdo», dijo Carmen suavemente. «Los buenos recuerdos son un regalo». Beatriz asintió, sin apartar los ojos de la prensa. «Sí, supongo que lo son». Esa tarde, Carmen volteó los quesos y los prensó de nuevo. Esa noche, apenas durmió, levantándose cada pocas horas para revisar la prensa, para asegurarse de que todo estuviera perfecto. A la mañana siguiente, con manos temblorosas de anticipación, Carmen aflojó el tornillo de la prensa. Abrió el primer molde. Allí estaba, un queso redondo, blanco, perfecto. Lo sacó con cuidado, sintiendo su peso, su textura, lo olió. Estaba exactamente como debía estar. Hizo 4 quesos en total con la leche de ese día, 4 ruedas de esperanza. Los llevó a la casa de Beatriz. Era hora de la prueba final. Beatriz estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café. Carmen puso los 2 quesos más grandes frente a ella. «Estos son suyos», dijo. «Como acordamos, la mitad de la producción». Beatriz miró los quesos, tomó un cuchillo y cortó una rebanada delgada de uno de ellos. El interior era blanco y poroso, perfecto en su consistencia. Se llevó la rebanada a la boca. Carmen contuvo la respiración. Beatriz masticó lentamente, sus ojos cerrados. Carmen vio cómo las arrugas alrededor de los ojos de la mujer mayor se profundizaban. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Comenzó Beatriz, su voz quebrándose, «es exactamente como los que hacía Javier». «Exactamente». Carmen sintió un nudo en su garganta. «¿Es bueno entonces?». Beatriz abrió los ojos. Estaban húmedos, pero brillaban con algo que podría haber sido alegría. «Es excelente. Es el mejor queso que he probado en 25 años. Tu madre te enseñó bien». Carmen se permitió sonreír, una sonrisa real, la primera en días. «Entonces, ¿continuamos?». «Continuamos», confirmó Beatriz, «pero ahora necesitas venderlos. Los quesos no sirven de nada si nadie los compra». «Iré al mercado», dijo Carmen. «Mañana es miércoles. Esperanza y Marta dijeron que estarían allí». «Ve», dijo Beatriz, «y no vendas los quesos baratos. Son buenos, valen su precio». Al día siguiente, Carmen caminó al pueblo con sus 2 quesos envueltos cuidadosamente en mantas limpias. Los llevaba en un canasto que Beatriz le había prestado. El camino de bajada era más fácil que la subida había sido, pero Carmen caminaba con cuidado, protegiendo su preciosa carga. El mercado estaba en plena actividad cuando llegó. Encontró a Esperanza y Marta en su puesto habitual, vendiendo verduras. «¡Carmen!», gritó Esperanza cuando la vio. «¿Viniste? ¿Cómo te fue con doña Beatriz?». «Me fue bien», respondió Carmen sonriendo. «Miren lo que hice». Desenvolvió uno de los quesos. Esperanza y Marta se inclinaron para verlo, oliéndolo. «Se ve hermoso», dijo Marta. «¿Puedo probar?». Carmen cortó pequeñas muestras para ambas mujeres. Las vio masticar, vio cómo sus expresiones cambiaban. «Dios mío», dijo Esperanza. «Esto es». «Carmen, esto es increíble. Sabe como el queso que hacía mi abuela cuando yo era niña». «¿Cuánto estás pidiendo por ellos?», preguntó Marta. Carmen había pensado en esto. No quería pedir demasiado y ahuyentar a los clientes, pero tampoco quería subestimar su trabajo. «100 pesos por queso», dijo. Esperanza
asintió. Es un precio justo para esta calidad. De hecho, yo compro uno ahora mismo. Yo también, dijo Marta. Espera, déjame decirle a mi comadre. Ella va a querer uno también. En menos de media hora, Carmen había vendido sus 2 quesos. Tenía 200 pesos en su mano, más dinero del que había tenido en meses. Los tratamientos de Roberto habían drenado todo. Pero más importante que el dinero era lo que representaba. Era su propio dinero, ganado con su propio trabajo. Era prueba de que podía valerse por sí misma, que no necesitaba a sus hijos ingratos. La gente está preguntando, dijo Esperanza. Quieren saber si tendrás más quesos el sábado. Tendré, prometió Carmen. Tendré muchos más. Regresó al rancho de Beatriz con el corazón ligero. Le dio la mitad del dinero a Beatriz, como habían acordado. Es tuyo, dijo Beatriz, tratando de devolvérselo. Tú hiciste el trabajo. Pero es su leche, insistió Carmen. ¿Y su quesería? Somos socias, mitad y mitad. Beatriz miró el dinero, luego a Carmen. Eres una mujer honesta, dijo. Es raro encontrar eso hoy en día. Me enseñaron a ser honesta, respondió Carmen. Mis padres no tenían mucho, pero tenían integridad. Me enseñaron que tu palabra es tu honor. Tus padres te enseñaron bien, dijo Beatriz. Mejor que tus hijos te trataron. Era verdad. Carmen lo sabía. Pero el dolor de esa verdad estaba comenzando a disminuir, reemplazado por algo más fuerte: determinación. Los días se convirtieron en semanas. Carmen y Beatriz establecieron una rutina. Cada mañana, Carmen hacía quesos, mientras Beatriz atendía las vacas y el resto del rancho. Cada miércoles y sábado, Carmen iba al mercado con sus quesos. La demanda crecía. Pronto estaba haciendo el doble de quesos, luego el triple. Con el dinero que ganaba, Carmen compraba tela y se hacía ropa nueva. No era ropa cara, pero era limpia y bien hecha. Compraba medicina para su artritis que ayudaba con el dolor. Compraba buenos zapatos que no le lastimaban los pies. Y, lo más importante, comenzó a ahorrar. La relación con Beatriz también cambió. La mujer dura y solitaria comenzó a abrirse. Tomaban café juntas en las mañanas antes de comenzar el trabajo. Compartían historias de sus vidas, de sus amores perdidos, de sus decepciones y triunfos. ¿Sabes?, dijo Beatriz una mañana, no había tenido una amiga en 25 años. Me había cerrado completamente después de perder a mi familia. Pero tú, contigo es diferente. Entiendes el dolor. No tratas de arreglarlo o de minimizarlo. Solo lo aceptas. Es porque yo también lo siento, respondió Carmen. El dolor de perder a alguien que amas es algo que solo otra persona que lo ha experimentado puede realmente entender. Y sin embargo, dijo Beatriz, seguimos adelante, seguimos viviendo, seguimos encontrando razones para levantarnos cada mañana. La resiliencia humana es notable, concordó Carmen. Podemos soportar mucho más de lo que pensamos que podemos. 3 meses después de que Carmen llegara al rancho de Beatriz, algo sucedió que cambiaría todo. Era un sábado en el mercado. Carmen estaba en su puesto ahora permanente que compartía con Esperanza y Marta. Tenía una docena de quesos para vender y, como siempre, ya tenía clientes esperando. Estaba envolviendo un queso para una clienta regular cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «¿Carmen? ¿Carmen Reyes?» Se congeló. Esa voz. Conocía esa voz. Se giró lentamente. Allí estaba Miguel, su hijo menor. Se veía diferente de la última vez que lo había visto. Más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Su ropa, antes siempre limpia y bien planchada, estaba arrugada. Miguel, dijo Carmen, su voz neutra, sin emoción. Mamá, dijo Miguel, avanzando hacia ella. Te he estado buscando. Todos hemos estado buscándote. ¿Por qué?, preguntó Carmen. Ya me echaron. Ya me quitaron todo. ¿Qué más quieren? Miguel se veía incómodo, mirando a la gente alrededor que observaba la interacción con curiosidad. ¿Podemos hablar en privado?, no dijo Carmen firmemente. Lo que tengas que decir,
Puedes decirlo aquí. Miguel suspiró. Las cosas no han ido bien desde que te fuiste. Me echaron, corrigió Carmen. No me fui. Me echaron. Sí. Bueno, sobre eso. Miguel se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que Carmen reconocía de su infancia. Creo que cometimos un error. ¿Crees? La voz de Carmen subió, atrayendo más atención. ¿Crees que cometieron un error? El rancho está fallando, admitió Miguel. Yo no. No sé cómo manejarlo como lo hacía papá. Las vacas están muriendo, los cultivos están fallando. Y Daniel y Sofía solo pelean conmigo por dinero. Tenemos deudas enormes. Los acreedores están amenazando con embargarlo todo. Carmen sintió una satisfacción oscura. Sus hijos estaban sufriendo. El rancho que Roberto había construido con tanto amor y cuidado estaba muriendo bajo su cuidado. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, preguntó. Necesitamos tu ayuda, dijo Miguel. Tú sabes cómo funcionan las cosas. Podrías regresar. Podrías ayudarnos a salvar el rancho. Carmen se rió, un sonido sin humor. ¿Quieres que regrese? Después de echarme con nada más que un caballo viejo, después de decirme que era una carga, que no podía manejar nada. Fue un error, repitió Miguel. Lo siento, mamá, lo siento mucho. Pero Carmen vio la verdad en sus ojos. No estaba realmente arrepentido, estaba desesperado. La diferencia era crucial. No dijo Carmen con firmeza. No voy a regresar. Ustedes me mostraron lo que realmente piensan de mí. Me trataron como basura. Y ahora que me necesitan, ¿quieren que regrese? No. Esa puerta se cerró cuando me echaron. Pero mamá, es tu hogar, argumentó Miguel. No, dijo Carmen. Ya no lo es. Mi hogar está aquí ahora. Estas personas señaló a Esperanza, a Marta, a los clientes que habían parado para escuchar. Me han tratado con más bondad en 3 meses de lo que ustedes me trataron en toda mi vida después de la muerte de su padre. Por favor, dijo Miguel, y Carmen pudo ver lágrimas en sus ojos. María Elena me va a dejar. Dice que soy un fracaso. Los niños me preguntan por qué no podemos comer carne como antes. Daniel está hablando de vender el rancho para pagar las deudas. Todo está cayéndose a pedazos. Carmen sintió una punzada de dolor por sus nietos. Ellos no tenían la culpa de las acciones de su padre, pero endureció su corazón. Debiste pensar en eso antes de echarme, dijo. Debieron todos pensar en eso. Fue idea de Daniel, dijo Miguel rápidamente. Él nos convenció a Sofía y a mí. Dijo que sería mejor, que podríamos vender la tierra, que tú no la necesitabas. No, interrumpió Carmen. No me eches la culpa a otros. Tú estuviste allí, tú podrías haber hablado, podrías haberme defendido, pero no lo hiciste. Ninguno de ustedes lo hizo. Y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Miguel se veía derrotado. Miró los quesos en el puesto de Carmen. Esto es lo que haces ahora. ¿Haces quesos? Sí, dijo Carmen con orgullo, y soy muy buena en eso. Estos quesos son famosos en todo San Miguel. Tengo más pedidos de los que puedo llenar. Tengo un hogar, tengo trabajo, tengo amigas, tengo una vida. Una vida que construí yo sola después de que ustedes intentaron destruirme. Mamá, por favor, dijo Miguel una última vez. No, dijo Carmen con finality. Mi respuesta es no. Ahora, por favor, vete. Tengo clientes esperando. Miguel se quedó parado allí por un momento más. Luego se giró y se fue, sus hombros caídos en derrota. Carmen vio cómo se alejaba y sintió nada, ni pena, ni alegría, solo una especie de paz. Había cerrado ese capítulo de su vida. Sus hijos habían hecho su elección y ahora ella había hecho la suya. Eres valiente, dijo Esperanza después de que Miguel se fuera. Yo no sé si hubiera podido rechazar a mi hijo así. No fue fácil, admitió Carmen, pero fue necesario. Él no quería a su madre, quería a alguien que arreglara sus problemas. Eso no es amor, eso es conveniencia. Las siguientes semanas,
Carmen escuchó rumores sobre el rancho. Miguel no había sido el único que vino. Daniel también vino, aunque Carmen se negó a hablar con él. Sofía nunca vino. Aparentemente, ella estaba demasiado orgullosa para pedir ayuda. El rancho, según los rumores, estaba en efecto siendo embargado. Los acreedores habían comenzado el proceso legal. Sus 3 hijos estaban peleando entre ellos, culpándose mutuamente por el desastre. Carmen escuchaba los rumores y seguía adelante con su vida. Estaba ocupada de todos modos. Su negocio de quesos había crecido tanto que Beatriz y ella decidieron expandirse. Compraron más vacas, ampliaron la quesería, contrataron a un muchacho joven del pueblo para ayudar con el trabajo pesado. Y entonces, 6 meses después de que Carmen había sido echada de su hogar, llegó una carta. La trajo el cartero directamente al rancho de Beatriz, lo cual era inusual. Normalmente, el correo se dejaba en el pueblo. «Es un documento legal», dijo el cartero. «Necesita firmar aquí». Carmen firmó y abrió el sobre con manos temblorosas. Beatriz estaba a su lado, igualmente curiosa. Era una notificación de embargo, pero no del rancho de sus hijos. Era una notificación de que el embargo del rancho de sus hijos había sido completado y que debido a deudas impagas que Roberto había garantizado personalmente antes de su muerte, Carmen era parcialmente responsable. «Pero eso no tiene sentido», dijo Carmen. «Roberto nunca garantizó deudas. Él era muy cuidadoso con el dinero». Leyó más. Aparentemente, en los últimos meses de su vida, cuando estaba muy enfermo y bajo la influencia de medicamentos fuertes para el dolor, Ricardo, quien tenía poder notarial, había hecho que Roberto firmara documentos garantizando préstamos. Los mismos préstamos que Ricardo, Daniel, Miguel y Sofía habían usado para financiar sus estilos de vida extravagantes. Y ahora, con el rancho embargado y sin valor suficiente para cubrir las deudas, los acreedores venían por Carmen. «Esto es una pesadilla», dijo Carmen, sintiendo pánico subir en su pecho. «No tengo nada, solo lo que he ganado estos meses. Si me demandan, perderé todo». Beatriz leyó la carta también, su expresión cada vez más enfadada. «Esto es fraude», dijo. «Tu esposo no estaba en condiciones de firmar nada en esos últimos meses. Yo lo sé, tú lo sabes, seguramente cualquier juez lo sabría. Pero, ¿cómo lo pruebo?», preguntó Carmen. «Los documentos tienen su firma, o lo que parece ser su firma. No tengo dinero para abogados, no tengo manera de pelear esto». Beatriz se quedó en silencio por un momento, pensando. «¿Conoces a un abogado?», dijo finalmente. «El señor Fernando Mendoza. Viene al mercado los miércoles. Siempre compra mis verduras. Le explicaremos la situación. A veces, los abogados buenos hacen trabajo pro bono para casos de justicia». Carmen tenía sus dudas, pero ¿qué opción tenía? El siguiente miércoles, Beatriz le presentó al señor Mendoza, un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una expresión amable. Carmen le contó toda la historia. Todo, desde la muerte de Roberto hasta ser echada por sus hijos, hasta la notificación de demanda. El señor Mendoza escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando Carmen terminó, él cerró su libreta. «Señora Carmen», dijo, «su caso me indigna profundamente. Lo que sus hijos le hicieron, lo que este Ricardo hizo, es no solo inmoral sino ilegal. Voy a ayudarla». «No tengo dinero para pagar», admitió Carmen. «No estoy pidiendo dinero», dijo el señor Mendoza. «Estoy pidiendo justicia, y cuando ganemos, y vamos a ganar, sus hijos pagarán todos los honorarios legales». Durante los siguientes meses, el señor Mendoza trabajó incansablemente en el caso de Carmen. Investigó, recopiló testimonios del médico de Roberto que confirmaba que el hombre no estaba en condiciones de firmar documentos legales en sus últimos meses. Encontró inconsistencias en las fechas de los documentos. Descubrió que Ricardo había falsificado varias firmas.
El caso fue a juicio. Carmen tuvo que regresar a su pueblo natal, algo que había jurado nunca hacer. Tuvo que sentarse en un juzgado y ver a sus 3 hijos sentados al otro lado de la sala, junto con Ricardo. El juicio duró 3 días. Fueron 3 días de testimonios dolorosos, de lágrimas, de ver cómo toda su vida privada era expuesta para que extraños la juzgaran. El médico de Roberto testificó que, en los últimos 2 meses de su vida, Roberto había estado bajo sedación pesada casi constantemente, que no podía haber estado en su sano juicio para firmar documentos legales. El notario, el mismo que había certificado los documentos que quitaron la propiedad de Carmen, fue llamado. Bajo juramento, admitió que Ricardo le había pagado para que certificara documentos sin verificar realmente las firmas. Los registros bancarios mostraron que grandes sumas de dinero habían sido retiradas de las cuentas compartidas de Roberto y Carmen, firmadas por Ricardo usando el poder notarial, justo después de la muerte de Roberto. El caso era abrumador. El juez, una mujer mayor con expresión severa, escuchó todo con atención. Cuando llegó el momento de su veredicto, miró directamente a Daniel, Sofía y Miguel. Es raro, comenzó, que vea un caso de crueldad tan flagrante hacia un padre. Ustedes 3, junto con este hombre Ricardo Torres, conspiraron para despojar a una mujer viuda, una mujer que pasó su vida entera cuidándolos y amándolos. No solo la despojaron de su propiedad legítima, sino que la echaron sin nada. El hecho de que ella haya sobrevivido, que haya prosperado, es un testimonio de su fuerza, no de su bondad. El juez hizo una pausa, dejando que sus palabras calan. Los documentos que usaron para justificar la toma de la propiedad son claramente fraudulentos. El testimonio del médico, del notario y los registros bancarios no dejan duda de que hubo una conspiración para cometer fraude. Por lo tanto, declaro que todos los documentos que transfirieron la propiedad de Carmen Reyes a sus hijos son nulos y sin efecto. La propiedad total del rancho, incluyendo todas las tierras, edificios y bienes, se restaura a Carmen Reyes como su única dueña legítima. Carmen sintió que no podía respirar. ¿Había escuchado correctamente? Además, continuó el juez, por el daño emocional causado y por los meses de sufrimiento innecesario, Daniel Reyes, Sofía Reyes García y Miguel Reyes son condenados a pagar compensación por daños a su madre en la cantidad de 200,000 pesos cada uno. Hubo una exclamación colectiva en la sala. Ricardo Torres, dijo el juez, girándose hacia el hombre que había orquestado todo. Usted ha cometido múltiples crímenes: falsificación de documentos, fraude, abuso de confianza. Lo sentencio a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo palideció. Los guardias se acercaron a él. Y en cuanto a ustedes 3, el juez miró a los hijos de Carmen. La ley no puede castigarlos por su crueldad hacia su madre más allá de las penalidades financieras. Pero sepan esto, tendrán que vivir con lo que hicieron por el resto de sus vidas. Tendrán que explicarles a sus propios hijos por qué su abuela no está en sus vidas. Esa, créanme, será la condena más dura de todas. El mazo cayó. El caso estaba cerrado. Carmen se quedó sentada, aturdida. Había ganado. Después de todo, había ganado. El señor Mendoza la abrazó. Lo hicimos, dijo. Justicia prevalece. Carmen miró a sus hijos. Miguel tenía lágrimas corriendo por su rostro. Sofía se veía enojada, derrotada. Daniel simplemente miraba al frente, su expresión vacía. No sintió alegría al verlos así, solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido, por la familia que nunca volverían a ser. Beatriz, quien había venido al juicio para apoyar a Carmen, tomó su mano. «Vámonos a casa», dijo, y Carmen se dio cuenta de que tenía razón. Su hogar ya no era el rancho. Su hogar era ese pequeño rancho en la colina, con la mujer fuerte y amable que se había convertido en su familia elegida. 2 semanas después,
Carmen regresó al rancho que había sido de Roberto y suyo. El lugar se veía abandonado, descuidado. La casa grande estaba vacía. Sus hijos habían tenido que mudarse cuando fueron embargados. Carmen caminó por los terrenos, tocando las paredes que había ayudado a construir, mirando los campos que había ayudado a sembrar. Había tantos recuerdos aquí, buenos y malos, pero no se sentía como en casa. No más. Tomó una decisión. Vendería el rancho, no a desarrolladores o corporaciones, sino a familias jóvenes del pueblo que querían comenzar sus propias granjas. Lo dividiría en parcelas más pequeñas, haciéndolo accesible para gente que de otra manera nunca podría comprar tierra. Usaría el dinero para expandir el negocio de quesos con Beatriz, para crear empleos en San Miguel, para construir una escuela para niños cuyas familias no podían pagar educación. Construiría un legado que honrara la memoria de Roberto de verdad, no el falso legado que sus hijos habían intentado reclamar. Un año después de ser echada de su hogar con solo un caballo, Carmen Reyes se paró en la inauguración de la escuela Roberto Reyes. Era un edificio pequeño pero sólido, con 3 aulas, una biblioteca y un patio de juegos. 50 niños del pueblo ahora podían ir a la escuela gratuitamente, incluyendo sus propios nietos. Sí, había invitado a sus nietos. Ellos no tenían la culpa de las acciones de sus padres. Miguel, Daniel y Sofía no vinieron a la inauguración. Carmen no los había invitado, pero sus nietos estaban allí, 3 pequeños que la miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Carmen se arrodilló frente a ellos. «Hola», dijo suavemente. «Yo soy su abuela Carmen, y aunque las cosas están complicadas con sus padres, quiero que sepan que ustedes siempre serán bienvenidos en mi vida. Siempre». La mayor, una niña de 8 años llamada Ana, la abrazó de repente. «Papá llora mucho», susurró en el oído de Carmen. «Dice que perdió a la mejor mamá del mundo». Carmen sintió lágrimas picando sus ojos, pero las reprimió. «Tu papá tuvo la oportunidad de tratar a su mamá con amor y respeto», dijo Carmen honestamente. «Eligió no hacerlo. Pero eso no significa que yo no pueda tratarlos a ustedes con amor. Porque eso es lo que hacen las abuelas. Amamos incondicionalmente». El negocio de quesos prosperó. Quesos Beatriz y Carmen se convirtió en una marca reconocida en toda la región. Exportaban a la Ciudad de México, a Guadalajara, incluso comenzaron a recibir pedidos de Estados Unidos. Carmen y Beatriz contrataron a 20 empleados del pueblo. Mujeres mayormente, mujeres que necesitaban trabajo, que necesitaban una oportunidad. Lucero, el viejo caballo que había sido su único compañero en sus días más oscuros, vivió 3 años más. Cuando finalmente murió, pacíficamente en su establo, Carmen lloró más de lo que había llorado cuando sus hijos la traicionaron. «Gracias», le susurró mientras acariciaba su cabeza por última vez. «Gracias por estar conmigo cuando nadie más estaba. Gracias por enseñarme que incluso algo que otros consideran sin valor puede ser el regalo más grande». Lo enterraron bajo un mezquite en el rancho de Beatriz, con una piedra simple que decía: «Lucero, un amigo fiel en los momentos más oscuros». Carmen vivió hasta los 89 años. En esos 17 años después de ser echada de su hogar, construyó un imperio de quesos, ayudó a docenas de familias, educó a cientos de niños y, más importante, se encontró a sí misma. Sus hijos intentaron reconciliarse varias veces a lo largo de los años. Miguel fue el más persistente. Eventualmente, después de muchos años y mucha terapia, Carmen le permitió un lugar pequeño en su vida. Nunca fue lo que había sido, pero era algo. Daniel y Sofía nunca realmente se arrepintieron. Solo estaban avergonzados de que su crueldad se hubiera vuelto conocimiento público. Carmen no perdió el sueño por ellos. En su lecho de muerte, rodeada por Beatriz, ahora de 96 años, por Esperanza, Marta, el señor Mendoza y docenas de otras personas cuyas vidas había tocado, Carmen sonrió. «No se sientan tristes», dijo con voz débil.
He vivido una vida extraordinaria. Fui traicionada. Sí, pero de esa traición nació algo hermoso. Encontré mi verdadera familia. Encontré mi verdadero propósito. Encontré mi verdadera fuerza. Miguel estaba allí también, sosteniendo la mano de su madre, llorando. «Lo siento tanto», mamá dijo por milésima vez. «Si pudiera cambiar el pasado». «No se puede cambiar el pasado», dijo Carmen. «Solo se puede aprender de él. Y quizás, si hay un Dios, quizás tu padre y yo nos reuniremos pronto. Tengo mucho que contarle». Carmen Reyes murió pacíficamente esa noche, con una sonrisa en su rostro y paz en su corazón. Su funeral fue el más grande que San Miguel de los Remedios había visto. Más de 500 personas asistieron, gente que ella había ayudado, empleado, alimentado, amado. En su testamento, dejó el negocio de quesos completamente a Beatriz con la condición de que continuara dando empleos a mujeres que los necesitaban. Dejó la escuela a un fideicomiso que aseguraría que siempre fuera gratuita para niños de familias de bajos ingresos. Y a sus hijos les dejó una carta, solo una carta. Miguel la abrió con manos temblorosas después del funeral. Daniel y Sofía estaban con él, incómodos, rodeados de gente que los miraba con desaprobación apenas oculta. La carta decía: «Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que he partido de este mundo. Espero que mi partida no les cause demasiado dolor, aunque sospecho que cualquier dolor que sientan será más por culpa que por amor verdadero. Les escribo esta carta no para castigarlos más de lo que ya han sido castigados, sino para dejarles con una lección final. Me echaron de mi hogar pensando que era débil, que era inútil, que no valía nada sin su padre. Me dieron un caballo viejo como burla, sin saber que ese caballo se convertiría en mi salvación. De esa humillación construí algo hermoso. Encontré familia verdadera en extraños que me mostraron más bondad en días de lo que ustedes me mostraron en años. Aprendí que el valor de una persona no está en su edad, ni en su género, ni en su cuenta bancaria. Está en su carácter, en su capacidad de amar, en su voluntad de seguir adelante cuando todo parece perdido. Ustedes tuvieron todo y lo perdieron porque creyeron que merecían cosas sin trabajar por ellas, sin valorarlas. Yo no tenía nada y construí un imperio porque valoraba cada oportunidad, cada bendición, cada día. No les dejo dinero porque no lo necesitan, les dejo algo más valioso. La oportunidad de aprender de sus errores, de ser mejores padres para sus propios hijos de lo que fueron hijos para mí. Miguel, eres el único que mostró verdadero arrepentimiento. Por eso, te dejo esta última misión. Asegúrate de que tus hermanos entiendan esta lección. Cuéntales a tus hijos, a tus nietos, la verdad completa de lo que pasó. No la endulces, no la escondas. La vergüenza es a veces la mejor maestra. Daniel, eres inteligente, pero dejaste que tu ambición te cegara. Tu educación, que yo ayudé a pagar vendiendo las joyas de mi propia madre, debió enseñarte ética además de leyes. Espero que con el tiempo aprendas que la verdadera riqueza no se mide en propiedades, sino en las vidas que tocas positivamente. Sofía, mi única hija, de quien esperaba comprensión de mujer a mujer, me decepcionaste más profundamente que tus hermanos. Una mujer debe entender el valor de otra mujer, debe saber lo que es ser subestimada, ignorada, descartada, y aún así me hiciste exactamente eso. Espero que ninguna otra mujer en tu vida te trate como tú me trataste, pero a pesar de todo, los perdono. No porque lo merezcan, sino porque el perdón me libera a mí, no a ustedes. Me libera del peso del resentimiento, me permite partir en paz. Los amé desde el momento en que nacieron. Ese amor nunca murió, incluso cuando me traicionaron. Pero el amor verdadero también significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Así que esto es mi último regalo para ustedes.
las consecuencias que los harán crecer, la ausencia que les enseñará lo que perdieron y la esperanza de que sean mejores personas de lo que fueron conmigo. Vivan bien, amen bien y nunca, nunca subestimen a alguien por su edad, su género o su situación actual. La vida tiene una manera de dar vueltas y los que hoy son poderosos mañana pueden ser los débiles. Su madre, hasta el final, Carmen Reyes. Miguel lloró al leer la carta. Daniel se limpió los ojos calladamente. Sofía, finalmente, después de todos estos años, permitió que sus lágrimas cayeran. Habían perdido a la mejor madre que jamás tendrían, y lo sabían, y tendrían que vivir con ese conocimiento por el resto de sus vidas. 10 años después de la muerte de Carmen, Ana, su nieta mayor, ahora una mujer de 22 años, se paró en la plaza de San Miguel de los Remedios. Había una estatua nueva allí, erigida por los ciudadanos agradecidos del pueblo. Era una estatua de Carmen Reyes, de tamaño natural, hecha de bronce. La mostraba como era a los 72 años, con su vestido sencillo y su rebozo, sosteniendo en una mano las riendas de un caballo y en la otra un queso redondo. La placa al pie decía: Carmen Reyes, 1951 hasta 2040. De la desesperación nació la determinación, de la traición nació la transformación, de la humillación nació la humildad y el orgullo verdaderos. Una mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo y que el valor humano no tiene edad ni límites. Madre, amiga, empresaria, benefactora, su legado vive en cada niño educado, cada familia empleada, cada mujer empoderada, que su historia inspire a generaciones. Ana tocó la mano de bronce de su abuela, sintiendo la frialdad del metal bajo sus dedos. Te extraño, abuela susurró, y prometo que nunca dejaré que tu historia sea olvidada. Prometo que enseñaré a mis propios hijos lo que me enseñaste, que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás, especialmente a los vulnerables, que la dignidad no puede ser robada, solo entregada, y que incluso en nuestros momentos más oscuros tenemos el poder de crear luz. El viento sopló a través de la plaza, moviendo las hojas de los árboles con un susurro que sonaba casi como una respuesta. La escuela Roberto Reyes todavía operaba, ahora con 10 aulas y más de 200 estudiantes. Quesos Beatriz y Carmen era una de las empresas más grandes de la región, empleando a más de 100 personas y exportando internacionalmente. El rancho en la colina era un centro comunitario, ofreciendo clases de quesería, agricultura sostenible y empoderamiento de mujeres. Y en el cementerio del pueblo, 3 tumbas descansaban lado a lado: Roberto Reyes, Carmen Reyes y Beatriz Luna, unidas en la muerte como lo habían sido en la vida. Encima de la tumba de Carmen, alguien siempre dejaba flores frescas. A veces era Miguel, haciendo su peregrinación semanal para hablar con su madre, para pedirle perdón una vez más, para contarle sobre sus nietos y cómo los estaba criando diferente, mejor. A veces era Ana, trayendo a sus propios hijos para que conocieran a la bisabuela que nunca conocerían en vida, pero cuyo espíritu moldeaba sus vidas. A veces era Esperanza o Marta, ahora también ancianas, recordando a su amiga que había llegado a sus vidas como una extraña desesperada y se había convertido en familia. Y a veces, en las mañanas tempranas cuando nadie miraba, un caballo café con manchas blancas aparecía pastando cerca de la tumba de Carmen. Los lugareños decían que era el fantasma de Lucero, todavía cuidando a su amiga. Los más escépticos decían que era solo uno de los caballos salvajes de las colinas. Pero todos, creyentes y escépticos por igual, estaban de acuerdo en una cosa: Carmen Reyes había sido una mujer extraordinaria, una mujer que había tomado la peor traición de su vida y la había transformado en el mayor triunfo, una mujer que había demostrado que los finales pueden ser comienzos, que la edad es solo un número,
que el valor verdadero de una persona no está en lo que otros dicen que vale, sino en lo que esa persona decide valer. Y que a veces, solo a veces, los que intentan destruirnos terminan siendo los arquitectos de nuestra mayor victoria. La historia de Carmen Reyes se convirtió en leyenda. Se contaba en hogares por toda la región. Madres la contaban a sus hijas, abuelas la compartían con sus nietas. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, de fuerza femenina, de la capacidad humana de sobreponerse a cualquier adversidad. Y en algún lugar más allá de nuestra comprensión, Carmen y Roberto bailaban de nuevo al son de Bésame mucho, reunidos al fin, mientras Lucero pastaba pacíficamente cerca y Beatriz los observaba con una sonrisa, feliz de ver a su amiga en paz. Porque al final, eso es lo que todos buscamos, paz. Y Carmen Reyes, quien fue traicionada por los que más amaba y abandonada con nada más que un caballo viejo, encontró esa paz. No a pesar de sus pruebas, sino gracias a ellas. Encontró su verdadero valor, encontró su verdadera familia, encontró su verdadero hogar. Y en el proceso tocó miles de vidas, creó oportunidades para cientos de personas y dejó un legado que continuaría inspirando mucho después de que su cuerpo volviera al polvo. Esa es la verdadera inmortalidad. No vivir para siempre, sino crear algo que vive más allá de nosotros. Tocar vidas de maneras que continúan expandiéndose como ondas en un estanque, mucho después de que la piedra original haya desaparecido. Carmen Reyes lo logró. Y su historia, la historia de una mujer de 72 años que se negó a ser derrotada, que transformó un caballo viejo en un imperio, que convirtió la traición en triunfo, continuará siendo contada por generaciones. Porque es una historia que todos necesitamos escuchar. Una historia de esperanza, una historia de resiliencia, una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que nunca somos demasiado viejos para crear algo hermoso y que nuestra verdadera familia no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino la que comparte nuestros valores, nuestros sueños y nuestras luchas. La historia de Carmen Reyes es la historia de todos nosotros. Es la historia de cada persona que ha sido subestimada, descartada, abandonada. Es la historia de cada mujer que ha sido considerada invisible por su edad. Es la historia de cada persona que ha enfrentado la traición de aquellos en quienes más confiaba. Y es la historia de cómo, incluso en nuestros momentos más oscuros, tenemos dentro de nosotros la fuerza no solo para sobrevivir, sino para prosperar, para florecer, para crear belleza del dolor. Esa es la lección final de Carmen Reyes. Esa es su regalo para todos nosotros. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el mío al contarla, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más historias que celebran la fuerza del espíritu humano. Dale like a este video si crees, como yo, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo y que la edad no define nuestro valor. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde te contaremos otra historia increíble de superación que te dejará sin aliento. Nos vemos en la próxima historia, amigos. Y recuerden, su valor no lo determina lo que otros piensan de ustedes, sino lo que ustedes eligen hacer con las oportunidades que la vida les presenta, por pequeñas que parezcan. Hasta pronto.